y Pilar, es algo con tu sonido, porque el resto estamos bien. Ok, súper. Estoy muy contenta de estar aquí y de abrir este nuevo espacio que se le ocurrió a mi querida amiga y colega Carla, y me dijo, no hagamos solamente los cursos, hablemos más de finanzas, entreguemos más todavía, y así nace la Conversa Financiera, y ustedes están presenciando ahorita pues su primer capítulo, su primera versión. Ya lo dijo Pierina, la idea es que estemos compartiendo un pequeño tema financiero, pero un pequeño tema, pero yéndonos profundo, pues echándonos un clavo de verdad. El último jueves de cada mes estamos probando esta hora de las 9 de la mañana, porque los cursos siempre los hemos hecho en la noche. Tal vez después al final nos pueden compartir si esta hora les parece que está bien, o si andamos volando por el aire y deberíamos de más bien mantener o más temprano o los sábados o en la noche. Eso es algo que podemos validar, pero sí queríamos como, miren, una de las cosas que dice Carla, y ya le voy a dar chance de hablar porque estoy monopolizando la conversación. Una de las cosas que dice mucho Carla es que a ella, por ejemplo, le cuesta hacer reels cuando tenés 90 segundos para hablar de algo, y entonces cuando vos tenés eso, ese tiempo, de pronto las soluciones podrían parecer como una única fórmula perfecta, una pastillita que vos te tomás, y la verdad es que en los negocios, así como en el resto de la vida, yo creo que es difícil que exista uno más uno igual dos, y ya vas de viaje y todo el mundo ya lo hizo. Entonces quisimos abrir este espacio para poder ir tocando todos esos temas que son tan importantes para las personas que tienen negocios grandes o pequeños, y que 90 segundos no son suficientes por más que se viralicen. Entonces, esto es un espacio en el que cada jueves, el último jueves de cada mes, vamos a agarrar y vamos a diseccionar un tema hasta sacarle el jugo, y vamos a ver que de cada tema también hay un montón de variables diferentes, y elegimos este tema para comenzar hoy, el famoso arte de ponerte un salario. Y me encanta que Carla dice un arte y no una ciencia, porque es que no es A más B igual a C y vamos todo de viaje. Hay muchas cosas que ver en el medio, porque yo sé que este es uno de los grandes pegones con los que comenzamos los emprendedores. Lo curioso es que cuando hacemos esa transición de emprendedor a empresario, ahí sigue el problema. Es más, y el problema nada más es más grande y afecta todavía más el negocio y afecta todavía más la vida personal. Estamos listas para responder todas las preguntas que ustedes tengan. Como esto es un espacio más cómodo, no traemos una presentación así tal cual de vamos a ver esto más esto más esto, sino que más bien lo queremos ir platicando y que ustedes vayan tomando notas y que nos vayan haciendo todas las preguntas que tengan. Carla. Gracias, lo explicaste increíble, Ela. O sea, tal cual era lo que queríamos, poder conversar a profundidad y sobre todo tener el feedback, que a lo mejor fuera de una clase presencial y fuera de un reel, también tenemos un feedback inmediato de ustedes. Así que esto es una conversación, ¿ok? Se llama la conversación financiera porque de verdad es una conversación, no es una clase, no trajimos presentación, aquí no queremos darle un máster de finanzas, no. ¿Qué quiere decir eso? Que el chat está disponible para lo que quieran, y si quieren conversar, si quieren hacer una pregunta, lo único que les pedimos es que sean preguntas súper puntuales, y si necesitamos Ela y yo información adicional, se las vamos a pedir para que darle chance a todo el mundo que pueda compartir, ¿ok? Hoy vamos a hablar acerca del arte de ponerse un salario. Como bien decía Ela, es un arte porque no hay un 1 más 1 es 2, eso no existe aquí. Y lo que vamos a hablar es un poco acerca de, bueno, todas las cosas que hay que tomar en cuenta para poder lograr hacer eso, que no es tan claro, que no es que sumes y bueno, te pones ese salario ya, porque tú afectas también las finanzas del negocio cuando te pones un salario. Entonces vamos a entrar en materia de una. Por favor, si tienen alguna pregunta específica, la van dejando en el chat porque van a alimentar mucho esta conversación. Esto es un tema de Ela, yo voy a conversar, Ela va a conversar, le voy a preguntar cosas cómo ve ella algo, ella me va a preguntar a mí cómo yo veo algo, y así vamos a estar hasta las 12 horas Venezuela y hasta las 10 hora Nicaragua. Entonces, listo, vamos a empezar, y lo primero que quiero comentarles es, hay dos formas en las que los dueños de negocio pueden generar recursos para ellos, dinero para ellos, ingreso para ellos. Es decir, yo soy dueña, espabilate, Ela es dueña de Plata con Plática, y las dos tenemos dos opciones para generar ingresos. Porque nosotros no somos hidráulicas, no vivimos del aire ni del agua, nosotros necesitamos pagar nuestras cuentas, y ustedes también. Eso es lo primero que hay que empezar a poner en los pies en la tierra, de que yo necesito cubrir mi vida, porque si yo no tengo cubierta mi vida, si yo no tengo un techo y una comida, yo no voy a tener cerebro para dedicárselo a mi negocio. Entonces, de una, y la entrada es, ¿debemos tener dinero como dueño? La respuesta es definitivamente sí. Ahora, hay dos cosas o dos razones por las cuales un dueño tiene un ingreso.
La primera es un salario. El salario es lo que el dueño gana por lo que hace. Miren a ella y a mí, nosotros todavía no nos podemos ir 3 años de la empresa, todos estamos en ese proceso, pero todavía falta. Entonces, quiere decir que ella y yo cumplimos funciones operativas en el negocio. Estoy segura que Ivette, que Verónica, que Neri, que Carla, todas cumplimos funciones operativas. Es decir, nosotros todos los días tenemos acciones que tomar dentro de la empresa y somos unas empleadas de nuestros negocios. Esa es la verdad. Cuéntame Ivette y cuéntame Verónica y para ver quién veo por aquí y no hay nada, no veo más cámaras, pero si hay alguien más que lo pueda confirmar o en el chat, ustedes son empleados de su negocio, cumplen funciones operativas, son el empleado más esclavizado de su negocio. Yo soy la empleada más esclavizada. Yo también, 100%. Y yo tengo una jefa horrible, que soy yo misma, que se explota. Ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo como dueña, soy dueña y soy empleada. Entonces, cuando yo soy empleada, yo me merezco algo que se llama salario. El salario es algo que yo me gano por lo que hago. ¿Ok? Y ahí, si todos tenemos acciones operativas, si somos empleadas, tenemos que ganar un salario. La respuesta de cuánto hay que ganar, eso lo va a responder ella después. Otra forma de yo generar ingresos que son separadas porque son razones distintas. Cuando yo tengo un salario es lo que hago. Yo todos los días me levanto, abro la santamería de mi negocio, organizo, no sé, paso un coletico, paso una escobita y me siento en mi trabajo a cuadrar las cuentas, por ejemplo. Entonces, esa es mi función, yo me gano un salario. Hay una segunda razón, que es los dividendos o las utilidades, que se ganan por lo que invertí. Es diferente. Es decir, yo, Carla, cuando empecé Fabila, te puse unos reales de mis ahorros y esa es la inversión que yo hice. Y cada vez que esa empresa genera utilidades, ¿ok? Esa empresa lo que está haciendo es aumentando su valor y eso me afecta a mí positivamente como dueña porque quiere decir que mi inversión está teniendo rendimientos. Cuando un dueño gana utilidades, cuando se cumplen 2 condiciones, ¿ok? Miren que la primera de soy empleado es cuando yo trabajo, punto y fin. La segunda es cuando se cumplen 2 condiciones. Uno, la empresa tiene utilidad, porque yo no voy a repartir pérdidas, ¿verdad? Más bien si hay pérdidas, uno trata de sacarle el cuerpo. Yo no puedo decir, bueno, yo tengo una empresa con Ivette y con Ruth, entonces hubo pérdidas, Ruth pon 20,000 y Ivette pon 20,000. ¿Ok? Entonces, obviamente, si hay pérdidas, no hay nada que repartir. Tiene que haber utilidades. Para haber utilidades, les digo algo, yo he trabajado con empresas en consultoría que tienen 50 años y 300 empleados y esas empresas no saben cuál es su utilidad. Esto parecerá muy fácil y eso lo hablamos mucho ella y yo en clases, de que no es igual tener dinero, tener utilidad. Eso es otro tema, eso incluso da para otra conversa. Pero en general, si yo quiero saber si tuvo utilidad, tengo que llevar a lo que se llama estado de resultados. El estado de resultados, y hago un inciso y sigo, es un estado financiero universal, es decir, tiene una estructura universal. Uno no se la puede inventar, porque lo que me pasa es que yo llevo una empresa, no, ustedes llevan estado de resultados, sí, yo lo llevo, y cuando me lo muestran es una vaina inventada que no cumple la estructura de un estado de resultados. Yo digo, mira, usted tiene un reporte que usted se creó, pero eso no es un estado de resultados. Entonces, las que vieron clase con nosotros, que están varias aquí, qué fino, qué chévere verlas, saben que, bueno, hay que tener un estado de resultados para ver que haya utilidad. Y la segunda condición es que haya efectivo. Si hay utilidad y hay efectivo, quiere decir que yo puedo, no es que debo, podría repartir utilidades. Podría. Que es algo que ella comenta, podría, porque, bueno, porque podría yo ver qué situación está la empresa, ¿ok? Y a partir de saber en qué situación está la empresa, yo puedo entonces definir cosas como voy a repartir estas utilidades a ella y a Carla, o la empresa necesita este dinero para pagar sus deudas, para comprar un activo, ¿ok? Para crecer. Si la empresa requiere dinero y estas utilidades y este efectivo para crecer, para pagar una deuda, probablemente a mí no me quede como dueño la utilidad ese año porque hay otras prioridades. Entonces, ese año a lo mejor yo no cobro utilidades, pero yo tengo mi salario, es decir, yo no me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? No puedo morirme de hambre, ¿ok? Importante eso, porque si yo me muero de hambre no puedo pensar. Entendiendo esto, un dueño gana por 2 razones, salario y utilidad. Ahora sí vamos a escuchar a él. Ok, en realidad vamos a ir escuchándote a vos, a ver qué. Mira, dice Víctor, y yo creo que todo el mundo se va a sentir bien identificado con este comentario, y dice, emprendí para tener libertad y sufro de explotación. Bienvenido, Víctor.
Los reels de Instagram te decían emprende, que es divertido. Bueno, no te contaron Ser el dueño. cómo. Mira, y aquí quiero hablar del famoso ser dueño de tu tiempo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero digamos que mi reflexión alrededor de este tema es que si bien sí sos dueña de tu tiempo, o sea, vos podés elegir, vos podés decidir, al final la elección y esa decisión siempre te lleva a trabajar. O sea, vos lo estás decidiendo, pero la elección que estás tomando es continuar trabajando. Y yo les digo, pues yo hablo con amigos, por ejemplo, que trabajan en una empresa, pues que no es negocio de ellos, y es 8 a 5, y a los 5 me desconecto, y bye, chao, si se cae el negocio, es problema tuyo, ¿verdad? Y nos vemos mañana. Y cuando es tu negocio, no solamente no lo podés hacer, tampoco lo querés hacer, ¿verdad? Porque es tuyo. Entonces, aquel hámster, digo yo, siempre sigue caminando. Sin embargo, yo sí creo que es importante que llegue ese momento y que no va a ser fácil, ¿verdad? Ni va a ser al inicio, en el que dejemos de ser y de sentirnos explotados por el negocio. O sea, y que de verdad te vuelvas un empleado y que después y que después la empresa se vuelva un empleado para vos. Y sí se puede. Y el otro día me encantó que Carla compartió algo en su cuenta de Espabilate, que yo también lo compartí, que tenía que ver con eso, ¿verdad? De cómo a veces no terminamos de delegar porque pensamos que somos la única persona que lo puede hacer mejor, ¿verdad? O sea, nadie lo puede hacer como yo. Y yo he vivido esa experiencia un montón de veces y al final me doy cuenta que no solamente existe gente que lo puede hacer como yo, hay mucha gente que lo puede hacer hasta mejor que vos. Entonces, también es importante ir identificando al suave cuáles son esas tareas, esas operaciones, esos procesos, esos sistemas, esas responsabilidades que vos tenés que al suave podés ir delegando, porque también yo creo que como dueño del negocio, si al inicio tenés que ser todólogo, a medida que el tiempo va pasando y el negocio va creciendo, tu mente debería de ser más estratégica y menos táctica. O sea, tenés que ser capaz de ver el bosque en lugar de estar enfocado solamente en el árbol, porque eso es lo que te va a ayudar a crecer, a pensar nuevas ideas, a tomar nuevas direcciones. Entonces, Víctor, entiendo que sufras de explotación, yo creo que todos estamos aquí ahorita, pero la idea es ir soltando eso y entender bien qué es lo que estás haciendo y empezar a delegar te va a servir un montón. Hay un ejercicio que a mí me gusta un montón que se llama Delegate and Elevate, o sea, se llama delegar y elevar. Entonces, imagínense una cruz, o sea, una tabla que tiene 4 partes y en la primera parte, o sea, en la parte superior derecha, vos escribís todo aquello que vos haces en tu negocio, en lo que sos excelente, así de que vos sos la mera fiera y además te gusta un montón hacerlo. En la siguiente va a escribir todo aquello que a vos te gusta hacer en tu negocio y sos bueno haciéndolo. No sos la mera fiera, pero sos bueno, pues ahí la llevas. Y en lo de abajo vas a poner todo aquello que vos haces en tu negocio que, ¿cómo era? Que sos malo, no, que sos medio malo haciéndolo y no te gusta hacer. Y en la última vas a poner todo aquello que sos pésimo haciendo y no te gusta hacer del todo. Y entonces la idea es que cuando vos tengas todo eso, al suave te vayas moviendo, vayas eliminando lo de abajo, delegándolo en otras personas y te vayas quedando solamente con lo de arriba. O sea, aquello en lo que vos brillás, eso que a vos te encanta hacer y sos una maravilla haciéndolo. Entonces, cuando yo hice ese ejercicio, dice, podrían colocar las preguntas por aquí, porfa. Te amo, Carlita, yo sé que vos estás por ahí, tal vez si te buscas la imagen y me la pasás, la podemos colocar aquí de un solo, la de esa tabla. Se llama Delegate and Elevate, pero ya se las podemos poner. Es súper revelador y entonces cuando vos te das cuenta cuáles son aquellas cosas que vos realmente disfrutas hacer y las que brilla, son 3 o 4 nada más y el mundo sería maravilloso si vos en tu negocio solamente te dedicaras a hacer esas cosas. De acuerdo. Había otra pregunta aquí que te preguntaban, Carla. Jennifer Mairena dice, ¿el efectivo es lo mismo que el flujo de efectivo? Ahí está el delegate. La respuesta es, el efectivo es el dinero con el que cuenta un negocio, ¿ok? Eso es el efectivo. El flujo de efectivo es el reporte que se hace de los movimientos de efectivo. Entonces, en esencia, una cosa es el dinero y otra cosa es el reporte que me muestra qué pasó con el dinero.
Aquí está la imagen, chicas, no sé, o chicos, se nos tienen que pasar el chip, la del chico, Sí, chicas, sí, de sí, chicos. totalmente. Ah, bueno, eso Aquí les iba a está. contar, eso les iba a contar que no lo dije. Carla y yo hemos dado varios cursos, desde la primera vez que lo hicimos fue en noviembre del 2021, después hicimos 4 cursos el año pasado, hemos hecho 1 este año, estamos por comenzar un curso próximamente y vamos a terminar el año con 4, si no me equivoco. Pero todos nuestros cursos son para mujeres. Entonces, esta es la primera vez y hemos hecho otros webinars también con otros temas en los que invitamos solamente a mujeres, pero dado la cantidad de quejas de muchos hombres que tienen negocios y decían, bueno, yo también quiero formar parte, ¿qué onda? Por lo menos ahorita los webinars, o sea, esta conversa financiera, la vamos a estar dejando completamente abierta y la buena noticia es que Carla y yo sí estamos evaluando algunos de los cursos, abrirlos completamente y que no sean únicamente de mujeres. Víctor, ya ve que pusiste gracias ahí. Así que un nuevo espacio y nos tenemos que cambiar el chip porque siempre estamos hablando en femenino, ¿verdad? En el nosotras, así que ahora cambia un poquito las cosas. Bueno, ahí les puso Carla y pueden ver en pantalla el recurso este de delegar y elevar. O sea, de verdad, muchachos, les va a tomar nada, 20 minutos, una cosa así, hacerla y es revelador hasta como darte cuenta y decir, puchica, llevo tanto tiempo haciendo todas estas tareas que no me gustan, que las detesto, que me quitan un montón de tiempo, que me chupan energía, que me drenan. Y si quieren todavía hacerlo un poquito más elaborado, les dejo otro ejercicio. Y el ejercicio es calcular cuánto te cuesta en dinero realizar esas tareas. Entonces, por ejemplo, si vos ganás, y vamos a decir un número fácil, ¿verdad? Digamos que vos ganás $1,000 al mes y que vos trabajás 20 días, 20 días al mes, digamos que no trabajas los fines de semana, asumiendo para hacerlo fácil, eso nos da unos $50 al día. Si vos lo dividís, digamos, entre 10 horas que trabajas, te da como $5 la hora, para hacerlo así facilito. Entonces, ahora pensá en esa, sobre todo en esas tareas las que quedaron en los dos de abajo, ¿cuánto tiempo te toma? Y vamos a poner un ejemplo. Digamos que vos en el último cuadrante pusiste llevar un registro de todas las facturas y los recibos de mi negocio. Y vos agarrás aquel recibo, ¿verdad? Y luego tengo que meter al Excel y meterlo, y tal vez pasás ahí, no sé, 1 hora al día, supongamos. Y si vos estás, son $5 la hora por 20 días al mes. Estamos hablando que ahí tenés 20 por 5, $100. O sea, un 10% de tu ingreso. Y ahora se te la pregunta, ¿podría yo delegar esto en alguien más y cuánto me costaría? Y muchas veces el costo de que alguien lo haga por vos es mucho más barato. Entonces, ahí les dejo esa semillita de conocimiento alrededor de las tareas que realizamos y lo que ganamos por eso. Y además que nos va a ser útil para el siguiente paso, que es, ya sabemos que hay 2 formas de ingreso para la gente, para nosotros, perdón, como dueños. Vamos a empezar a hablar exclusivamente del salario, ¿ok? El salario. Entonces, ¿de qué depende el salario? El salario depende de 3 variables. La más importante, que de hecho tengo una conversatoria en la tarde de compensación, la más importante es cuánto mi negocio puede pagarme. Porque he visto también en YouTube, no, que saca la cuenta de todo lo que necesitas para vivir tu vida de Kardashian y lo divides entre los días que quieres trabajar y ese es tu salario. Ah, bueno, qué lindo. Y el negocio lo puede pagar, porque yo quisiera ganarme $2 millones, mi salario. En mi estado de resultado va a aparecer salario $2 millones. Que la empresa me lo pueda pagar es una cosa muy diferente. No, y si nada más te traes el negocio abajo el primer mes, ¿verdad? Total, entonces cuando yo digo, porque me lo merezco tal cual, Joana, la gente dice eso. Entonces, lo primero es cuánto el negocio puede pagarme. Vuelvo otra vez al estado de resultados, donde yo veo eso es en el estado de resultados. Ustedes van a tener su ingreso, van a tener su costo de venta, que el tema de costo de venta es algo que nos toma 2 horas de explicarnos en una clase regular. Pero básicamente el costo es el costo de todo lo que lo que yo vendí. Si yo vendo manzanas, la manzana cuesta $1, por ejemplo, el ingreso fue $1. Y el costo es cuánto me cuesta a mí para comprar esa manzana, por ejemplo, 0.50, $1 menos 0.50, mi utilidad bruta es 0.50. Necesitamos sacar la utilidad bruta de todo el negocio. Es decir, cuánto le queda bruto a la empresa es cuánto le queda bruto a la empresa cuando yo ya separo el dinero para reponer mi inventario y mantener la operatividad. Porque si yo me gasto el dólar que me entró y no agarro los 0.50 para comprar otra manzana, ya ahí el negocio se murió. Entonces, donde yo puedo ir a ver cuánto tengo para pagarme es a partir de la utilidad bruta. La utilidad bruta es un número
el más importante, es más importante que las ventas. Totalmente. Y la utilidad bruta, mucha gente, veo que la gente está muy enfocada en las ventas. Eso es inútil porque ese dinero no es mío. Esos ingresos no son míos. Lo mío es la utilidad bruta, es lo que yo puedo contar, con lo que yo puedo planificar. A la utilidad bruta, imagínense que todas mis ventas fueron, no sé, $1,000, siguiendo el ejemplo del AINE, y mi costo de venta fueron 500, quiere decir que mi utilidad bruta son 500. A esos 500 yo les voy a restar cuáles son los gastos prioritarios, súper prioritarios. Por ejemplo, el alquiler, los servicios si tengo y algún salario de algún empleado que tenga. ¿Por qué hablo de prioritario y no todos los gastos? Bueno, porque al fin y al cabo, si nosotros no nos ponemos a nosotros nuestro salario prioritario, nunca nos lo vamos a pagar. Nosotros somos, imagínense ustedes, como un empleado que usted no le puede decir, mira, no te puedo pagar hoy. No, yo me tengo que pagar todo el tiempo. Lo primero que tengo que ver es que la empresa me pueda pagar todo el tiempo, porque de nada vale que yo me ponga un salario altísimo y el mes siguiente la empresa no me pueda pagar. Entonces, utilidad bruta, todos los gastos prioritarios, que yo no me puedo hacer el loco. Si ustedes tienen un alquiler, el alquiler. Si ustedes no tienen nada, entonces ya ahí es más sencillo ponerse el salario. El tema aquí es que mi salario, la empresa debe poder pagarlo y aún así generar utilidades, porque recuerden que una cosa es salario y otra cosa es utilidad. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, $500 de utilidad bruta y mis gastos prioritarios son 200, yo tengo 300 todavía para separar una utilidad y ponerme un salario. La utilidad a lo mejor ustedes me dicen, no, es el 10%. Eso es algo que ustedes tienen que ver cuántas son las utilidades de su negocio regulares. Yo no es algo que yo diga, Carla, que siempre me pregunta, ¿y cuánto debe ser la utilidad? No existe. Walmart se gana 4% y Apple se gana 20%, entre 4 y 20, cualquier cosa. ¿Ok? Pero si yo quiero conscientemente empezar a gestionar las utilidades de mi negocio, yo puedo decir, bueno, yo quiero separar la utilidad, no sé, el 5%, el 10%, el 8%. Y esa diferencia, ¿ok? Entre la utilidad que yo quiero separar y el resto que tengo para pagar gastos es un buen punto de partida para ponerme un salario. Entonces, si les quiero decir algo la primera pregunta es, ¿cuánto la empresa me puede pagar hoy? Porque esto quiero que lo vean de una manera que puede evolucionar. Es decir, la empresa me puede pagar esto hoy y con esto yo puedo vivir, subsistir, pero la idea no es que yo me quede subsistiendo. La tercera pregunta, no la segunda, porque la segunda la va a responder Elaina, ¿no? La tercera pregunta es, ¿qué debe hacer la empresa para pagarme lo que yo sí quiero? ¿A cuánto nivel de ventas tiene que llegar la empresa y utilidad bruta para poder tener dinero para pagarme el salario que yo quiero? Entonces, la primera base es sentarse con los números reales, estado de resultado. ¿Cuánto la empresa me puede pagar? La segunda pregunta que nos va a ayudar Elaina es, ¿cuánto necesito que la empresa me pague? Sí, nada más antes de eso quería responder una pregunta porque estabas mencionando lo de las utilidades y Ruth deja una pregunta que tal vez varios aquí puedan tener. Dice Ruth, sigo a Elaina desde hace varios años, mi consulta para ella es sobre un reel en el que menciona que las utilidades se pagan antes que los gastos. El método tradicional indica que se paga una vez finalice el ejercicio, puede ser mensual, semestral o anual. Me gustaría que amplíe sobre este tema. Ok, entonces estás hablando de un método que se llama Profit First o las ganancias vienen primero, creo que se llama el libro en español. El autor es Mike Michalowicz, entonces el primer disclaimer es que esto no me lo inventé yo, ahora un día, vamos a hacer esto. Pero me hizo muchísimo sentido cuando lo leí y sobre todo cuando yo misma lo comencé a experimentar en el 2019, comencé a implementar Profit First. Entonces, quiero que lo piensen, porque tal vez es más fácil en términos del ahorro en su vida personal. La mayoría de la gente en su vida personal no logra ahorrar porque siempre está esperando que le sobre. Entonces, dejamos el ahorro como de último, ya sea voy a pagar todos mis gastos, voy a salir, voy a comprar, voy a pagar mis deudas, la casa, el carro, etcétera, etcétera. Y lo que me sobre, eso lo voy a ahorrar. El resultado es que nunca nos sobra nada, ¿ve? Entonces te esperamos el siguiente mes porque ahora sí, el próximo mes dice que me va a sobrar y entonces voy a comenzar a ahorrar. La única manera en realidad en que las personas logramos ahorrar es si es lo primero que sale de nuestro ingreso. Es decir, me acaban de pagar o porque trabajo en un negocio o porque tengo mi negocio, lo que sea, y en este instante que me acaba de pagar, yo lo mando a otra cuenta y me olvido, literalmente me tengo que olvidar de que ese dinero existe. ¿Y qué hago? Vivir con el resto. Hace de cuenta que ese 10% que ahorraste
pues no te lo pagaron o te hicieron una reducción salarial y sobrevivís con el resto, porque eso es lo que harías literalmente. Entonces, llevando esto al mundo de los negocios es el mismo principio. La mayoría de los negocios, miren, cuando yo leí el libro y leí los estudios que el maestro sacó, estamos hablando que esto no es un problema ni de Nicaragua, ni de Centroamérica, ni de toda América, ni de Estados Unidos, es a nivel mundial. La mayoría de los negocios, muchachos, independientemente del tamaño, aunque llegan 10, 15, 20 años, nunca ven utilidades porque resulta que los seres humanos somos súper creativos a la hora de gastar y no nada más a nivel personal, ¿verdad? Que me voy al cafecito, que me voy a comprar esto, que el salón, que el viaje, que no, lo hacemos también con nuestros negocios y quiero que lo piensen ustedes. O sea, piensen en un momento en que ustedes han dicho, ve hombre, las ventas están bien, vamos bien, siento estabilidad y lo que nos decimos es voy a invertir y nos decimos a nosotros mismos que esa inversión, por supuesto que me va a generar más dinero porque por algo inversión, pero perdemos de vista dos cosas. La primera es que no porque haya dinero quiere decir que yo automáticamente me lo tengo que ir a gastar. Y la segunda es que muchos de los usos que nosotros vemos como inversión y que nos decimos que son inversión, en realidad es un gasto. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, voy a invertir en equipo y voy a hablar de mi rubro de negocio en particular, trabajamos con computadora todo el día, digamos que yo digo, no, pero estas computadoras ya están muy viejas, están muy lentas, vamos a hacer cambio de computadoras Max nuevas para todo el mundo, $10,000 de un solo. ¿Es una inversión? Pues digamos que estoy renovando mis equipos, la pregunta es, ¿voy a poder cobrar yo más porque la gente tiene nuevas computadoras? Y sobre todo cuando hablamos de negocios pequeños de inversión, a mí me gusta que le pongamos el dedo en la llaga y que digamos, ¿cómo es inversión así puntualmente en la cara? ¿Cómo me va a generar más dinero? Sonia, tenés, creo que abierto tu micrófono, ¿ya no? Ok. Entonces, cuando hablamos del método Profit First o la ganancia viene primero, lo que estamos diciendo es que no estamos viendo las utilidades de los negocios porque las dejamos de último, porque pensamos que después de todos los gastos, los que me quede van a estar mis utilidades y nunca queda nada, porque cuando hay bonanza financiera, también me lo gasto. Entonces, la idea es, y hay una tabla para eso, que vos vas progresivamente dejando un monto separado y lo mandás a otra cuenta que son las utilidades de tu negocio. Entonces, digamos que vos venís de un negocio ahorita que tiene 5 años y que en esos 5 años vos no has visto ni un centavo de utilidad y vos decís, es que si fuera rentable ya tendría ahí mis utilidades. Ok, ¿qué pasaría si vos dijeras, la verdad es que por este negocio y por lo que he aprendido, a mí me gustaría tener un margen de, te voy a decir cualquier cosa, del 15%. A mí me gustaría que de mi venta la utilidad neta fuera 15%. Probablemente no lo vas a poder hacer de abril para mayo, pero sí podrías ir progresivamente dejando dinero para eso. Entonces, digamos que vos decís, bueno, voy a comenzar con un 2%, porque históricamente ha sido 0. Y cuando ya está estabilizado, ¿verdad? Lleve 3 meses que más o menos veo que yo estoy pudiendo separar el 2% de utilidad, lo voy a subir a 5 y después te va así. Y si estás escéptica ahorita y decís como, no, es que de verdad, o sea, vivo aquí con las últimas, no queda nada, quiero que lo penses de esta manera que para mí es el ejemplo que me ha pasado un montón de veces. Cuando los clientes te retienen, normalmente lo que uno ya va ganando con la experiencia es que el cliente te retiene un 2% sobre tu factura. Si ya tienes un tiempo en el negocio, probablemente cuando haces tus cálculos decías, bueno, pues el precio más el IVA menos el 2%, esto es lo que me tienen que pagar. Pero a veces sucede que hay clientes, por ejemplo, que son grandes contribuyentes y que están obligados a retenerte el 3 en lugar del 2. Y cuando te lo retuvieron, vos no hiciste nada, no podías ir ni modo, te lo retuvieron, vas a sobrevivir con eso y automáticamente ese 1% se te fue. Y encontrás la manera de seguir sobreviviendo y operando con tu negocio. Entonces, es el mismo principio, pero diciendo, yo voy a separar las utilidades de entrada. Hay un artículo, tengo un artículo en la web, en plataconplatica.com. Carlita, tal vez se los deja ahí en el chat, donde lo explico en detalle, donde sale la tabla para que lo vayan viendo. Pueden comprar el libro también y espero, Ruth, que eso más o menos aclare tu pregunta. Yo quiero comentar algo. Vamos a tener un espacio, un webinar exclusivamente para eso y no nos queremos desviar del tema de salario para poder cerrarlo. Y tenemos en nuestra lista algo para conversar del Profit First. Yo no les recomiendo hoy, chicas, no les recomiendo hoy que apliquen Profit First. ¿Por qué? Porque Profit First tiene una visión americana. Sí. Y para yo llegar a una versión latina, venezolana o nicaragüense, tengo que entender algunos conceptos financieros porque si no corro el riesgo de agarrar utilidad que no es mía.
Entonces, por esa razón, porque justamente a mí me encanta Mike, me encanta, todos sus libros son increíbles, pero hay que tropicalizar los conceptos un poco porque si no yo empiezo a sacar plata que no debería sacar. Y eso les digo que yo creo que para aplicarlo, mis recomendación es que nos veamos en el webinar que vamos a trabajar sobre eso, para que ustedes con esos disclaimers, ¿verdad? Con esos avisos, ustedes lean el libro y lo apliquen. Pero si yo empiezo a aplicar Profit First hoy sin tener datos de mi negocio y claridad, Totalmente. voy a tener pérdidas y un desastre y un caos. Entonces, por esa razón abrimos un espacio. De hecho, creo que el siguiente webinar va a ser de eso, ¿verdad, Ela? Justamente. Sí, Entonces, correcto. ahí les recomiendo Para que que ya lo anoten. anoten jueves de mayo y ahí nos vengamos porque vamos a hablar una hora completa de eso. Retomando el tema del salario, la pregunta entonces es la que te hacía, era cómo yo definir cuál es el salario que yo debería pagarme. Debería. Que la empresa no lo pueda pagar es otra cosa. De acuerdo. Entonces, le llamamos un salario con valor de mercado. ¿Ok? Es decir, ¿cuánto valgo yo o cuánto vale este puesto, ambas cosas en el mercado? Y lo podemos medir de dos maneras. Número uno, si yo, por ejemplo, Jocelyn, ¿verdad? Entonces, digamos, yo, Jocelyn, tengo este negocio, pero yo antes venía del mundo corporativo, pues o sea, yo tuve varios trabajos, tengo mi currículum súper bien, y si yo hoy decidiera salir de mi negocio, agarrar mi cartoncito de mis estudios y agarrar toda mi experiencia e ir a buscar trabajo, ¿cuánto, más o menos, porque uno nunca sabe exactamente, pero al ojo, ¿verdad? ¿Cuánto podría yo ganar en otra empresa con esta experiencia que yo tengo, con este currículum que yo tengo? Y la pregunta es, ¿cómo se compara eso que vos podrías ganar en otro lugar con lo que te estás pagando? Y lamentablemente muchas veces la respuesta es que estás lejos y estás ganando la mitad o menos de la mitad de lo que podría ganar allá afuera. Y la segunda manera de medir valor de mercado es si yo y digamos María José saliera de mi negocio y tuviera que contratar a una o incluso a veces a varias personas para que hagan todo lo que yo he venido haciendo, ¿cuánto le o les tendría que pagar? Si yo tuviera que contratar a un gerente, a alguien que limpie, a alguien que le responda a los clientes, no sé, piensen en todas las funciones que uno hace. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se compara lo que yo estoy ganando con lo que le tendría que pagar a otras personas? Y de nuevo, muchas veces la respuesta es que hacemos tantas cosas que una sola no bastaría. Tal vez tendrías que contratar a 2 o 3 para que hagan todo lo que vos haces en esas 12 horas que le volás merengue al trabajo. Entonces, eso no quiere decir, por supuesto, que, no, hombre, no estoy ganando ni por cerca, me voy a salir del negocio, porque esto es un trabajo, o sea, esto es, uno empieza bajito, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener presente cuál es ese monto para poder ir llegando ahí, porque eventualmente uno se desgasta, o sea, si vos pasas años sufriéndola, sintiendo que no vale, sintiendo que el negocio no te está dando, por más enamorado y apasionado que uno esté por el negocio, eventualmente eso termina por drenarte. Total, y además que al fin y al cabo el negocio siempre anda por la, no sé, llámenlo energía o esfuerzo del dueño. Si el dueño no está enfocado en hacer el negocio realidad, en hacerlo crecer, porque tienen problemas financieros muy difíciles, como no poder llevar la comida a su casa, como no poder pagar el alquiler, como no poder pagar el colegio de sus hijos, es muy complicado que dé lo mejor. Ahora, hay que revisar, primer punto, ¿cuánto me puede pagar? Vamos a empezar por allí. Hay una pregunta que atajo, hay algunas preguntas que a lo mejor no leo porque se salen un poco del tema, ¿ok? Yo voy a atajar las que van un poco con el tema y al final revisamos todas. ¿Cómo se puede pagar un sueldo en una empresa de servicios donde mis ingresos varían mucho de mes a mes? La pregunta es, hay muchos tipos de salario. Tengo aquí al lado una abogada, así que yo no quiero hablar mucho de eso, ¿no? Pero mi salario puede tener un monto que es fijo y otro variable. La empresa debe tener la capacidad de pagarme mi salario en su peor momento. Así como paga los salarios en el peor momento, tú pagas los salarios de tu equipo de trabajo en el peor momento. La empresa tiene que tener la capacidad de pagarme el salario en mi peor momento. Eso quiere decir que yo tengo que fijarme un salario que tenga sentido financiero para el negocio, ¿ok? Pero además yo puedo fijarme algunos bonos que son, no son fijos, sino que son variables por un tema de ventas. Bueno, más de ventas no, de utilidad bruta, no de venta. No toquen nunca la venta ni hagan nada con base a la venta. Y yo podría decirme, bueno,
Si yo tengo un mes muy malo, yo debería, ¿cuál es el salario que me tengo que pagar yo y el del equipo de trabajo para poder salir adelante en ese mes? Pero además, ¿qué porcentaje adicional me puedo dar a unos niveles de utilidad bruta superior? Pero les quiero decir algo, te quiero decir algo, Ruth, no es magia. O sea, yo no te puedo decir aquí, págate un salario y no vendiste nada. O sea, la realidad es que si tú vendiste 0 y tú no tienes en la empresa un fondo de emergencia o efectivo acumulado para poder hacer frente a los gastos, la realidad es, Ruth, que no hay manera que yo te diga que hagas magia, que multipliques la plata y te pagues. No va a pasar, no te lo vas a poder pasar. Entonces, Total. importante que sepas que la empresa debe poder pagar los salarios en su peor momento y eso nos ayuda a otras cosas financieras de las que no me voy a meter, por ejemplo, a no sobredimensionarnos. Las empresas se sobredimensionan solo porque tienen un mes o una racha buena y eso no es útil. Yo no me puedo sobredimensionar solo porque yo tengo una racha a corto plazo que yo no puedo mantener. Entonces es la recomendación exclusivamente sobre el tema de la pregunta de Ruth, pero rescato. Primer punto, ¿cuánto la empresa me puede pagar en su peor momento? Y el segundo punto, ¿cuánto me debería pagar según un salario de mercado? Ya sea porque yo debería pagarle a alguien que haga mi trabajo o ya sea porque yo voy a buscar trabajo y me van a pagar en la calle un monto según mis capacidades, mi currículum, etc. La tercera pregunta que yo pongo en la mesa es, ¿qué debe hacer la empresa o a qué nivel debe llegar la empresa para poder pagarme el salario que yo me merezco según el mercado y que no me está pagando hoy? Y ya eso no es un tema de salario, es un tema incluso de qué va a hacer la empresa distinto. Yo les digo, hay una cosa que vemos en la formación de números fáciles, que es un número importantísimo, que es el punto de equilibrio. Y nosotros hablamos mucho de un punto de equilibrio proyectado, es decir, cuánto debería generar en utilidad la empresa para poder pagarme el salario que yo debería ganar por ser la gerente general. Entonces, en esa fórmula vemos cómo calcular el nivel de ventas que yo debo tener. Y la pregunta que yo me haría si me dicen a mí mi negocio para poder pagarme lo que yo me merezco como gerente general, debería generar $8,000 al mes y yo estoy generando 2,000, la pregunta que yo debo hacerme es, ¿tiene sentido yo seguir con esta empresa? 2, ¿es posible subir esos ingresos de 2,000 a 8,000? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? Y estoy dispuesto a esperar ese tiempo para lograrlo. Y si yo puedo vivir con mi salario actual, todo el tiempo que yo necesito esperar para lograr entonces subir esas ventas de 2,000 a 8,000 y yo pagarme el salario que la empresa debería pagarme. Y eso ya es un tema de sentarnos a reflexionar un poco sobre qué capacidad tengo yo de hacer funcionar la empresa para que logre ese nivel de ventas, porque ya eso no depende de finanzas. Una de las cosas que yo le digo a la gente, finanzas no vende, gente, olvídense de eso. La pregunta es si ustedes como negocio tienen la capacidad de captar los clientes y mantener clientes fidelizados para lograr ese número. Y esa conversación es incómoda porque nos damos cuenta que no hay pastillita mágica. Ay, Carla, ¿cómo yo pago mi salario si no tengo dinero y no vendo a nadie? Ah, bueno, mira, no sé. Vamos a explotar un globo y ¡pum! Que llueva el dinero. No sucede. La verdad es que hay que salir a fajarse, pero es mucho mejor tener claro el panorama de a qué nivel debo llegar para que ese salario se haga realidad. Ese salario debe hacerse realidad, ¿ok? Porque además, pasan dos cosas aquí. Si yo me pongo un salario muy bajo, que no es salario de mercado y que no es el salario que me pegaría en otro trabajo, lo que va a pasar es que yo voy a inflar las utilidades, ¿verdad? Porque los gastos van a ser más chiquitos, la utilidad va a ser más grande. Esa utilidad no va a ser real. Tú te vas a mentir a ti mismo. Porque esa utilidad la estás teniendo al sacrificar el empleado. Es decir, tú estás sacrificando al empleado para tener utilidad y esa utilidad no es verdad, no es sostenible. Si tú quieres replicar ese negocio, si tú quieres vender franquicias, tú no puedes decirle a la gente que va a tener esa utilidad porque esa utilidad es mentira. El negocio no tiene esa utilidad porque tú no te pagas bien, no te pagas un salario real. Carla, Ajá, dale, adelante. Y por otro lado, además, si yo me pago un salario demasiado alto, lo que va a pasar es que yo voy a tener consecuencias muy negativas en las utilidades, en la pérdida. Yo les digo a la gente, si yo me pongo un salario muy grande y tengo pérdidas, ¿qué voy a hacer? Mi misma, dame el dinero que te di hace 15 días y regrésamelo, ¿verdad? A mí misma, porque yo tengo que pagar al proveedor. Eso no tiene sentido, porque la empresa es mía, ¿a quién yo quiero engañar? Entonces, por eso es importante que la empresa demuestre que tiene la capacidad de pagar a su equipo de trabajo. Y tú eres una de las personas del equipo de trabajo y te tienes que pagar. Adelante, Ela. No, tenía una pregunta, a ver cómo lo mirabas vos. Una de las cosas que me han dicho muchísimas veces en estos años
sobre todo de personas que empiezan un negocio mientras todavía están trabajando, por ejemplo, en otro lugar, y que cuando tiene que ver con el tema del salario, no se ponen un salario y lo que dicen es que yo tengo mi trabajo, entonces yo gano ese salario y como quiero que la empresa crezca, pues digamos, no le quiero quitar efectivo a la empresa, sino que quiero que todo se continúe ahí reinvirtiendo, pero a mí siempre me ha generado como un sinsabor, precisamente por lo que acabas de decir, como está bien, o sea, por un lado digo, está bien, pues queda más plata para reinvertir, ayudas a crecer, tal vez después puedas hacer la salida de tu trabajo, pero al mismo tiempo no son números reales, porque es que si alguien más estuviera haciendo eso, vos le tendrías que pagar sí o sí. Entonces, quería que nos comentaras cómo lo mirabas vos. Yo sí creo que el negocio necesita dinero, la respuesta es sí. Pero aquí yo lo que estoy defendiendo es la capacidad de la empresa de pagarme. A ver, yo puedo hacer mi estado de resultados y decir salario gerente general, $500. Sí. Si yo decido no sacar ese dinero, yo lo puedo meter al negocio como inyección de capital. ¿Sí? Entonces, el dinero que la empresa me debería pagar y me puede pagar, porque lo importante aquí no es que me debería pagar, es que tenga la capacidad de pagarme. Yo lo voy a recibir y sencillamente yo lo voy a poner como un aporte de socios. Y eso termina siendo verdad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la empresa puede pagar, pero además yo estoy usando el dinero para hacer crecer el negocio. Claro. Aquí el tema, ya el dueño va a poner el dinero, no es de un salario, sino que sencillamente lo va a usar para poder hacer crecer el negocio y se cumple el objetivo que él está buscando. Pero lo importante es que cuando yo deje mi negocio y yo entre a trabajar full time en el negocio, ya la empresa ha demostrado que tiene capacidad de pagarme, ¿sí? Entonces yo sí creo muchísimo que eso se puede hacer, lo defiendo, la respuesta es sí, pero no porque la empresa no te pueda pagar. ¿Sí? O sea, una cosa es que no me pague porque no pueda la empresa y otra cosa es que no me pague porque yo no quiera y quiero reinvertir el dinero. ¿Sí me estoy explicando? Totalmente. Estoy explicando. Entonces, lo que sí debe pasar, o todos, es que la empresa, yo me agarre la plata o no me la agarre, me pueda pagar. Si después yo decido que voy a usar ese dinero y lo meto en una cuenta de ahorro para meterlo después en 6 meses otra vez a la empresa, eso es problema mío como dueño. Pero la empresa debe tener la capacidad de pagármelo. Ok, me gusta, me gusta. Es un buen punto medio de no me lo estoy pagando, pero la empresa me lo puede pagar. Correcto. Aquí hay algunas preguntas, vamos a ver. Ok. En este momento mi empresa solo me da para hacer mercado, pero no me da para pagar el alquiler de la casa, por ejemplo. Perfecto. Y lo mejor, Erika, es que tú tienes el número claro. La pregunta que yo te haría es de reflexión de si tú, en cuánto tiempo tú esperas llegar a ese número y Y- cuánto tiempo tú esperas soportar sin que la empresa pueda darte un salario para que tú pagues tu alquiler, ¿no? Totalmente. Este último planteamiento es lo que había aterrizado luego de pensarlo tantas veces. Muy bien, muy bien. Definitivamente el tema aquí es mi salario como dueño es un salario que la empresa pueda pagar, pero además es el salario que yo le pagaría a una persona que hiciera mi trabajo. Esa es Todo la lo base. que- Y en ese caso sería más un aporte en efectivo porque no lo estoy cobrando, sino reinvirtiendo. Sí, pero Erika, eso es otro tema y yo no te recomiendo que metas ahí en aguas turbias. Tú te agarras tu plata y después en 6 meses, si quieres, lo metes. El tema es que debe haber dinero para pagarte, ¿ok? Sí debe existir el dinero, no solo utilidad, no solo que la empresa pueda, sino que no pueden libros, porque ese es otro tema, ¿no? Que una cosa es la finanza contable y otra cosa es la finanza real. No es que la empresa pueda en papel pagarte, es que de verdad pueda sacar plata de su banco y transferírtela, ¿ok? Entonces, el tema aquí es, si yo como dueño trabajo en la empresa, me merezco un salario. Si Así ustedes es. son dueños y están en Miami y ustedes solamente llaman todos los viernes para saber cómo va todo y usted no trabaja ahí, usted no merece salario. Esa es otra cosa, Ela, ¿no? Porque a veces nos vamos muy al emprendimiento bueno, yo me merezco un salario, pobre de mí, que trabajo mucho, que es cierto. Pero también hay otro extremo de, ajá, Carla, ¿y cuando yo no trabaje en la empresa? ¿Cuál es la respuesta? Cuando al fin logre la libertad y me pueda ir a vivir a Miami y que me manden la plata en el banco, la respuesta es, cuando usted no trabaje, usted no va a ganar salario. Así. Punto. Ya Yo está. vivo de mis utilidades, que Y para te voy eso... a decir, y es una súper mala práctica. Yo conozco un montón de negocios y negocios grandes, o sea, negocios grandes que venden Se ven millones de grandes. dólares al año aquí en Nicaragua y que mantienen como práctica pagar un salario de 7,000, 8,000 dólares al mes a personas que ya, o sea, que son socios, pues que son dueños, pero que ya no están trabajando ahí. Lo que pueden hacer es repartir utilidades trimestrales, por ejemplo, pero un salario no, porque el salario está atado a lo que yo hago. Si yo no hago nada, yo no merezco salario. Las utilidades es por lo que yo invertí y el retorno de lo que invertí. Si esa empresa de 50 millones de dólares
yo invertí plata y esa empresa está generando un retorno, una ganancia, yo merezco mis utilidades. Pero es un tema importante de que el salario está atado al trabajo y eso es milenario además. ¿Ok? Eso no me lo estoy inventando yo, eso es de la Biblia de, no sé, muchísimos años cuando Adán y Eva. Entonces, el que trabaja merece un salario. Sí, si yo no trabajo no merezco un salario. Ah, Carla, yo soy dueño de mi empresa y cumple funciones operativas, perfecto. La pregunta aquí básica es, ¿cuánto tú le pagarías a una persona que hiciera tu función? Eso es un punto de partida. Sí. No, la empresa no me lo puede pagar. Me gustaría que hiciéramos incluso una imagencita, ya lo vamos a ver. La empresa no me lo puede pagar. Bueno, reflexión. ¿Qué debo hacer yo como dueño? ¿Qué decisiones debo tomar como dueño de esa empresa para que esa empresa llegue al punto en que me pueda pagar como gerente y la empresa tenga utilidades igual? Siguiente. Ah, bueno, ¿qué debo hacer? Debo hacer esto, esto y esto. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Me va a tomar 5 años? Chévere. ¿Y yo puedo pasar 5 años sin cobrar el salario que yo debo cobrar? Esas son muchas preguntas que me tengo que hacer. Yo sé que probablemente van a salir de este webinar con más preguntas que respuestas, pero Eso es bueno. la idea es que reflexionen y que vayan a buscar los números que les faltan. Ela, no sé si quieres aportar algo mientras yo leo aquí. No, de acuerdo con eso. De hecho, yo creo que es súper importante si ustedes me dicen, mira, salí con más dudas y todo eso, porque quiere decir que les ayudamos a pensar más, a ver más allá y a dejar de pensar que el reel de 90 segundos o que la única fórmula ahí les va a solucionar el problema. Miren, una de mis grandes lecciones de la vida es que nada que valga la pena en la vida es fácil. Entonces, esa solución de cuánto deben de ser mis utilidades o mi margen, cuánto me voy a fijar un salario, puede o no llegar mi negocio a este nivel para darme el estilo de vida que yo quiero, no son respuestas sencillas. Y me gusta lo que les decía Carla al inicio, de hacerte esa pregunta de yo realmente lo puedo escalar, puedo llegar a ese nivel de venta. Es duro porque puede resultar ser una cachetada. Y es una pregunta que yo me he hecho varias veces, por ejemplo, con Plata con Plática, de hasta dónde esto puede llegar, bajo qué condiciones puede llegar. Y a veces la respuesta no nos gusta, pero si sos honesta con esa respuesta, podés también tomar otras decisiones. Y la decisión puede ser, no importa, no voy a llegar a ese nivel que yo quiero, pero este negocio me gusta y tal vez no me voy a hacer millonaria, pero me da tranquilidad y es válido. O tal vez la respuesta es no, yo sí estoy buscando full ser millonaria, yo digo que con este negocio no es ¿qué voy a hacer? Pues, ¿dónde voy a buscar otra idea? Aquí hay dos preguntas que yo quiero aterrizar. La primera es de Abraham. ¿Cómo se aplicaría con personas que diversifican y tienen varias empresas? En el caso de que se busque libertad financiera. Abraham, ¿tú eres empleado en todas esas empresas? Si la respuesta es no, tú no tienes salario. Lo respondí hace rato. Tú tienes utilidades de todas las empresas. Porque se supone que la libertad financiera es tener empresas que generen utilidades. Eso es lo que nos pintan, ¿no? Los emprendedores millonarios con Porsche Sí, y fotos de totalmente. Porsche. Que la libertad financiera, tú tienes 10 empresas y todas te generan $5,000 mensuales y eres millonario. Ajá, ok. Saliendo de esa mentira, ¿verdad? Saliendo un poquito de esa mentira que nos quieren vender de éxito fácil, la cosa es que te quiero, si tú tienes 5 empresas, la pregunta es qué función tú cumples en las 5 empresas, pero tú me dices a mí, no Carla, yo tengo una gente ahí súper increíble, gente correcta, gente diamante que hace lo que tiene que hacer y yo no hago nada. Usted no merece un salario, usted merece repartirse sus utilidades y tú Sí, vas a repartirte tus utilidades de cada empresa, punto y fin, listo. Recuerden que salario es por lo que hago, utilidades es por lo que invertí. Entonces, si yo tengo es por eso yo empecé, no sé si te acuerdan, que lo primero que yo dije de entrada en el webinar fue eso, porque eso nos iba a ayudar a responder muchas cosas. Jennifer también comenta, cuando se trata de un artista, este webinar estaba fijado para empresas, porque si eres un artista, no es una empresa, es una marca personal, eres un profesional independiente. Cuando hablamos de un profesional independiente, y sobre todo en un tema como artista, ya no te tienes que fijar un salario, sino que tú vas a depender directamente de los ingresos de tu arte. ¿Qué significa eso? Que eso, primero, no son ingresos de una empresa, son tus ingresos personales. Y ya ahí te aplicarían más temas de finanzas personales que de finanzas empresariales. Pero yo sé que ella te puede dar una recomendación porque es experta en eso. Ay, perdón, apreté el botón equivocado. Estoy con Carla ahí, muchachos, y tal vez incluso este puede ser un tema, Carla, que lo podamos abordar como, así como ahorita, pues como uno de los temas para la conversa financiera, porque hay un montón que decir.
Y de hecho, cuando estábamos hablando, se me vino otro tema que tal vez no es exactamente de finanzas para los negocios, pero sí que pasa con los freelancers, que siento que es como un punto medio entre yo como alguien que trabaja en un negocio y yo como persona que tiene un negocio. Siento que el freelancer anda ahí como en el medio, y siento que la manera en que estructura las finanzas también debería de variar, así que propongo también ese tema para dejarlo por ahí. Nos queda un minutito, chicas y chicos. Oh my ¿Quién God, tiene la pero última muy rápido. pregunta? Francis nos dice, entré tarde al webinar, pero ¿qué pasa con los emprendedores pequeños? Tengo una venta de zapatos en línea, vendo 8 a 10 pares diarios, pero siempre tengo recaídas. Seguro es porque no dejo dinero guardado de emergencia. Miren, yo les voy a decir el tema del costo además que, miren, les digo algo, o sea, eso el tema del costo, yo no sé, yo les he explicado eso con peras, con manzanas, es complicado, pero sí les voy a decir algo. Si, olvídense por los primeros años de su negocio de recibir lo que ustedes recibían en una empresa como empleado. ¿Por qué? Porque yo como empleado, si yo tengo un salario de $2,000, yo tengo un salario de $2,000, punto y fin. O sea, si la empresa me puede pagar o no, ellos tienen que ver de dónde sacan los reales para pagarme. Y entonces nosotros nos acostumbramos como seres humanos, cuando somos empleados, a recibir un salario fijo. Pero si usted tiene un negocio, esto no es así. Porque al fin y al cabo, si una empresa tuvo un mes muy malo y no puede pagar nada, usted no va a cobrar nada porque usted depende de eso. Así es. Eso es un tema filosófico, no es un tema que se resuelva con un Excel. O sea, eso no se resuelve, toma esta fórmula para que resuelvas tu problema. No, es un tema filosófico. Así Si es. yo decidí tener un negocio propio y una empresa, yo tengo que saber que hay vacas gordas y hay vacas flacas. Y Bien. lo único que yo puedo hacer, lo único, es que en las vacas gordas entiendan que vienen las vacas flacas. Eso es una realidad. El tema es que cuando están las vacas gordas, yo pienso que siempre van a estar gorditas. Y no, entonces, si ustedes están en los primeros años de su negocio, que son los más complicados, o son freelancers, es importante que vivamos con lo mínimo y ahorremos muchísimo, ¿ok? Y vivir con lo mínimo es, mira, techo y comida. Y ahorremos para poder agarrarle la vuelta, porque es un tema de agarrarle la vuelta, eso no es un tema de sacar Excel, agarrarle la vuelta a los ciclos de mi negocio y de mi servicio. Cuando yo tenga un extra, yo puedo hacer más cosas. Tomo una parte de ahorro y me doy unos lujitos. Sí, pero debo acostumbrarme a vivir con lo mínimo. Por eso yo les decía, ¿cuánto es el salario que la empresa puede pagar en su peor momento? ¿Recuerdan esa pregunta? Entonces eso implica meterse en los números de mi negocio y ver cómo se comporta en el año en diferentes meses. En el peor mes, ¿cómo yo voy a hacer para pagarme mi salario? No, Ana, no tengo ni idea, porque el tema es lo que estoy acabando de decir. Si tú tienes un Excel o unos números o unos reportes que te muestran todo el comportamiento de los meses de tu negocio, tú puedes saber cuáles son esos ciclos, que además un ciclo para ti no es el mismo a mi negocio. A mi negocio le va muy mal cuando todos los negocios tienen más ventas. Ese es mi ciclo, pero eso no es el mismo tuyo. Entonces, la pregunta es entender ese ciclo y entender el crecimiento en utilidades y ventas para tú saber cuánto es el año que la empresa puede pagarte, o sea, cuando llegues al año que la empresa puede empezar a pagarte bien y que ya no hayan tantos saltos en los ingresos, que en el peor mes yo pueda pagar todo, incluyendo mi salario. Pero eso tú lo ves con tus números, porque otra vez, Ana, tus números no son iguales a los míos. Por ejemplo, a mí, y no sé si le pasa a Laine, pero me pasa a mí, cuando todo el mundo está haciendo plata, vendiendo ropa, vendiendo viaje, vendiendo zapatos, vendiendo maquillaje, a mí me va mal. Y viceversa. Y cuando la gente no está haciendo eso, a mí me va bien. Entonces yo tengo un ciclo de mi negocio distinto al que tú puedes tener si tú vendes zapatos, en el caso que Francis vendía zapatos. Es diferente. Entonces, si yo no entiendo esos ciclos y si yo no tengo los números claros, no hay nada que Ela y Carla les puedan decir, porque esto es algo demasiado de análisis de cada negocio. Bueno, chicos y Adelante, chicas, adelante. creo que ya hemos llegado al final. Lo que pasa es que yo sí tengo una reunión y es fuera de la calle. Listo. Ya, y aparte era 1 hora, Lela, así que bueno, por aquí nos vamos. Me gustaría que me dejaran en el chat cómo nos fue nuestro primer webinar, o sea, por lo menos leerlos un poquito de cómo nos fue nuestro primer webinar o nuestra ¿Qué primera les conversación gustó? financiera. ¿Qué podemos mejorar? Quiero que nos digan qué les gustó, qué podemos mejorar, el tema del horario, si les gustó el tema del horario, yo no sé. A mí me parece que es un horario chévere porque me puedo escapar 1 hora, media mañana, pero no sé. Y además, si les gusta este formato sin presentación y conversando. Exacto. Porque ese formato es como raro, ¿verdad? No, un webinar, una gente seria, una gente con corbata, una presentación. Aquí no, aquí fue, bueno, vamos a hablar. Si vamos a hablar, vamos a hablar.
Entonces quiero que Lo me sigamos cuenten un poco. haciendo, que les ha gustado, que les encantó, súper interesante. Es más, yo creo que este ha sido el webinar o cualquier curso que hemos dado en conjunto donde más comentarios y respuestas hemos tenido. Así que me voy contenta. Genial, genial. ¿Tienen ideas de temas que les gustaría que toquemos, así que nos podamos echar un clavado de 1 hora? Nosotros ya tenemos una buena parte del año, pero siempre estamos abiertas a escuchar qué cosas quieren escuchar ustedes o aprender de ustedes. Y también aprovecho para decirles que les tenemos una invitación que la tiene Carla por ahí antes de irnos. Perdón, voy. Antes. Aquí, listo, ya. ¿La ven? Ahí va, sí. Ok, la invitación final, ojo, esto es dentro de 2 meses. Es dentro de 2 meses, pero igual les comentamos que tenemos el curso de números fáciles. Este curso está diseñado exclusivamente para gente que tiene un negocio y que le huye a los números. O sea, esa gente que dice, no, yo no quiero ver eso, yo no quiero Carla, yo no entiendo nada, yo me he sentado con los contadores, con la gente, con la administradora, yo no entiendo nada, de verdad, estoy desesperada, para mí es chino. Este programa está diseñado para ese tipo de personas. Si usted tiene un conocimiento avanzado, no les recomendamos este programa. Si usted le ha huido a los números de su negocio y se ha dado cuenta que, mira, yo no me sé la utilidad, mira, yo no entiendo cuál es la capacidad que tiene mi negocio de pagar, mira, yo no sé qué es utilidad y qué es efectivo, yo pensé que era lo mismo, no, no es lo mismo. Si esas cosas, yo no sé qué es costo de venta, yo llevo el costo, yo no recuerdo. Yo vendo por lo que compro y lo vendo y ya. O uso el costo solo para poner precio, pero yo no llevo registro de los costos generales de mi negocio. Si usted no tiene estos conceptos claros y se dio cuenta aquí como que, ay, mira, tengo que mejorar muchas cosas, les recomendamos el curso de números fáciles. La fecha de inicio es el 26 de junio, ¿ok? Es en vivo y en línea. Son 4 semanas, son 8 sesiones, pero les cuento que, y el AINE me va a compartir, el tiempo se pasa volando. Volando. Ese ha sido el feedback número 1 que hemos tenido en todos los cursos que hemos dado, que al inicio 8 sesiones y 2 horas cada sesión suena intimidante, pero que cuando vas por la mitad decís como en qué momento esto ya se va a acabar. Lo hacemos súper dinámico, así como nos escucharon ahorita, quizás la única diferencia es que hay una presentación detrás, entonces vamos más guiadas, pero igual platicamos con todas, está lleno de ejercicio. Importante también que este curso de números fáciles está pensado para gente que está comenzando con sus negocios, no tienen una contabilidad todavía, pero necesitan una manera de llevar algún tipo de registro, al menos por su cuenta. Alguien decía ahí que quiere un curso de estados financieros. Tenemos el siguiente nivel de que se llama Finanzas para Emprendedoras No Financieras. Es justamente de eso, de cuáles son los estados financieros, de cómo funcionan, de cómo hacemos análisis financiero, analizamos a Bimbo, analizamos a Apple. Entonces, ese curso viene después de números fáciles. En agosto. Es el que más hemos hecho. Así que también bienvenidos. Aquí dicen el horario. El horario es de 5 a 7 de la noche, hora Nicaragua, y de 7 de la noche a 9 de la noche, hora Venezuela. Bueno, Nicaragua, Centroamérica, de 5 Centroamérica, a 7, sí. y de 7 a 9, hora Venezuela. Y aquí está un poco lo que vamos a aprender, conceptos básicos. Aquí entramos básicos, separar tus finanzas de las del negocio. Ella se sienta con todos a preparar un presupuesto personal para yo saber a cuánto es lo que realmente me tiene que pagar mi empresa en el futuro, y después hablamos del diseño de precio también, diseño de precio que es un arte, no es una ciencia. Hablamos del tema del costo, hablamos de financiamiento y cuentas bancarias, y construimos dos estados financieros básicos o 2 reportes básicos. Todo esto lo hacemos de cero, gente. Aquí nos sentamos a ver el Excel, vendí una camisa, o sea, es de cero. Aquí no hay nada avanzado, y por esa razón decidimos sacarlo, un programa que tuviera un nivel para la gente que dice, no entiendo nada, entiendo chino, y además le huyo, esto no me gusta, me parece horrible, y nosotros tratamos de lograr que les guste. Ese es el trabajo de nosotras. 2 cosas antes de irnos, dice Jennifer, porfa, finanzas para artistas, influencers y freelancers, y te cuento que ese tema me gusta un montón, y te quiero decir que yo creo que incluso lo podríamos hacer formato curso, o sea, da para una platicadita rápida en la conversa financiera, pero le veo potencial también como para que sacáramos un curso bastante completo sobre este tema, que creo que cada vez hay más gente que está trabajando por su cuenta, o como freelancer, o como consultor, o incluso, por lo menos en Nicaragua, y creo que también en Venezuela, gente que está trabajando mucho por Upwork,
network o que esté siendo contratada por empresas en otros países, entonces que las cosas se manejan diferente. Lo veo bastante bien. Dice finanzas para psicólogo o el área médica. Lo podríamos incluir por ahí también, o sea, puede ser como finanzas para gente que trabaja por su cuenta, ¿verdad? Y podemos ver diferentes modelos. Y sí, exactamente, se puede abonar en 3 pagos el costo de la preventa, ya lo hemos hecho antes. Entonces, les vamos a mandar un correo, que ahí Carla me va a decir cuándo se los va a mandar, con la grabación de esto, por si vinieron tarde, se perdieron una parte, y también con la información del próximo curso que vamos a tener, números fáciles, y la invitación a nuestra siguiente conversa financiera, que va a ser el último jueves del mes de mayo. Así que ya agenden y 1.000.000 de gracias por todo su tiempo. Esta hora fue súper divertida. Les vamos a mandar, ya saben, un link para que vean la grabación y les vamos a mandar información de números fáciles. Así que listo, 1.000.000 de gracias. Nos vamos, ya nos montamos en la hora. Gracias por haber hecho espacio en su agenda para acompañarnos en este la primera entrega de números fáciles que se logró. Así que muchísimas gracias. Bye.